Buenas, mi nombre es Luis Gabriel Espinal Ramos, matrícula 138-6707, como se puede ver en pantalla, y formo parte del grupo que escogió para hacer el diagrama el proceso de ácido sulfúrico por método de doble contacto. Me tocó hablar sobre las partes del proceso que tratan sobre la fundición del azufre sólido y el secado del aire que entra al proceso, pero antes de tratar esos dos puntos, es bueno hacer una vista general de cómo sucede el proceso de producir ácido sulfúrico. Entonces, partimos del azufre sólido, como había mencionado, entra en un horno secundario, que es el que tenemos aquí, L6, se funde, dígase, pasa a estado líquido, luego que está en estado líquido, pasa a nuestro horno primario, donde se transforma el azufre sólido en dióxido de azufre. Luego que es transformado, pasa a nuestro reactor, el E12, donde se convierte el dióxido de azufre en trióxido de azufre. Luego que se transforma, pasa a las dos torres de absorción que tenemos aquí, la E13 y la E14, y se hace reaccionar el ácido sulfúrico, que es el producto de nuestro proceso, con el trióxido de azufre para producir óleum. Luego entonces este óleum sale de las dos torres de absorción y es mezclado con agua que es provista por estas dos bombas que tenemos aquí. Entonces luego que se da esa mezcla, esa reacción, y se produce el ácido sulfúrico concentrado, se manda a nuestros tanques de almacenamiento. Aquí tenemos el tanque primario. Entonces sería la etapa en sí, de producir, las etapas principales de producir ácido sulfúrico. Entonces ahora vamos a pasar a las etapas que me tocaron a mí explicar un poco más detenidamente. Bien, partimos entonces de la etapa de secado del aire, dígase el aire que se va a utilizar en, ok, el aire que se va a utilizar en el horno primario. Entonces, en donde vemos aquí el número uno es la entrada de aire. Tenemos en el equipo E1 un filtro de aire para eliminar impurezas suspendidas que tenga el aire. Luego, entonces, en nuestra corriente número 2 sale aire limpio. Entonces, el equipo E2 es un compresor de aire, que es el que me crea la presión negativa para que el aire entre al sistema y pase a través del filtro y luego lo transporta hacia mi último equipo que va a tratar el aire, que es el E5, que es una torre de secado. Entonces, esta torre de secado hace uso del ácido sulfúrico que entra en mi tanque de almacenamiento, que ya había explicado anteriormente, que ese ácido sulfúrico viene de una mezcla de oleum y agua, oleum que viene de la segunda torre de absorción que tenemos aquí arriba. Entonces, ese oleum baja, se mezcla con agua, se mezcla con el ácido sulfúrico diluido que ya se utilizó en la torre de secado y va hacia mi proceso. Entonces, en esa etapa, como el ácido sulfúrico es un agente secante, extrae el agua que posee el aire. Entonces, luego ya que el aire está seco, se envía a mi horno primario, donde se va a transformar el azufre sólido, perdón, el azufre líquido en dióxido de azufre. Entonces, el rechazo, el ácido sulfúrico que ya absorbió el agua, se recircula, como vemos aquí en esta corriente, y se mezcla con el oleum que viene de mi segunda torre de absorción y el agua y vuelve al tanque y ese tanque vuelve y recircula a la torre de absorción, que también tiene una recirculación al tanque principal. Entonces ya esa sería la etapa de lo que es el secado del aire que se va a suministrar al horno primario. Bien, ahora voy a seguir con la etapa que es la de fundir el azufre sólido que entra a nuestro proceso. Entonces, el azufre sólido, a ver, ok, me perdí el mouse, ya lo veo. El azufre sólido entra a nuestro horno secundario, L6, que es esta corriente que vemos aquí, la corriente número 9, aquí nuestro horno secundario, y también a este horno entra mediante un intercambiador de calor agua. Entonces el agua sale en forma de vapor, que es el número 10. Aquí abajo en la corriente número 11 tenemos el azufre líquido. Entonces ese azufre líquido, ojo, resaltar que el horno primario, perdón, el horno secundario lo que hace es llevar el azufre
sólido a azufre líquido, manteniendo una temperatura que es la misma del punto de fusión del azufre, que es de 115 grados Celsius. Entonces, para mantener esa temperatura y hacer el azufre líquido menos viscoso, tenemos un intercambiador de calor, que es el E7, que funciona entonces con el vapor de agua que sale del horno secundario y el azufre líquido. Entonces el azufre líquido se lleva a una temperatura de 130 grados Celsius y luego va hacia su destino, que es el horno primario. Entonces estas serían ya las dos etapas, bueno, sí, las dos etapas del proceso de producción de ácido sulfúrico que me tocaban explicar. Muchas gracias por prestar atención.